Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Eslava y soy especialista en comunicación estratégica para líderes. Me da muchísimo gusto estar contigo en este programa para hablarte de un tema, que es algo que le preocupa a varios clientes míos cuando doy un taller o cuando hago asesorías individuales, y es el tema de no me gusta mi voz. Cuando escucho una grabación que hice, digo, no, esa no puedo ser yo. Y la pregunta entonces es, ¿cómo mejoro mi voz? ¿Cómo puedo mejorar mi voz para proyectarme como una persona líder? De eso vamos a platicar hoy. Vamos a hablar entonces de la importancia que tiene manejar bien tu voz para inspirar dos aspectos fundamentales en los demás: confianza y respeto. Y además también te voy a platicar acerca de cuáles son estos 7 errores más frecuentes que se cometen y que, digamos, nos restan puntos cuando los demás nos escuchan, nos quitan lo que te decía: confianza, credibilidad y esta posición de liderazgo. Déjame platicarte por qué me encanta el tema de la voz. Mi primer amor profesional fue la radio. Me encanta hacer radio, me encanta. Entonces, salí de la universidad, estaba trabajando en otros asuntos, pero yo decía, quiero ser locutora. Entonces tomé un curso con un gran maestro, Eugenio Sánchez Aldana, y al final, gracias a ese curso, pude sacar mi licencia de locutora, que era una prueba que no estaba tan fácil, del todo. Y ya ahora sí estaba lista para salir al mundo. Afortunadamente pude trabajar primero en una productora de radio, una casa productora de radio que se llamaba Cuadrante. Ahí fue mi superescuela, porque además, empecé como asistente de producción, pero podía ver las grabaciones, podía asistir a una serie de productores. Después fui productora yo misma y también empecé a hacer mis pininos, digamos, en el mundo de la locución, grabando algunos spots, grabando algunos programas, etcétera. Y después tuve mis programas ya en, distintos espacios, en Radio Fórmula, en Así Radio, en Radio Red también. Y ese fue el último trabajo que hice en radio. Pero también seguí produciendo. Entonces, algo que sucedió es que no solamente pude educar mi voz para ser locutora, sino que además tuve que desarrollar oído como productora para hacer correcciones a los locutores o conductoras con los que trabajaba. De modo que esa es mi experiencia y eso también me ayuda para que ahora pueda justamente asesorar a mis clientes en distintos aspectos. Entonces, lo que he podido hacer es aplicar mi experiencia práctica como locutora, como productora, también los conocimientos que he adquirido en distintos cursos, no solamente el de locución. Y además, como sabes, me fascina estar al tanto de las últimas investigaciones de comunicación, de ciencias sociales, de psicología, neurología, etcétera, para ver el porqué de las cosas. A mí eso me parece fundamental. Y creo que es la diferencia entre mis cursos y otros. A mí me interesa que entiendas por qué las cosas son de cierta manera. Pero la pregunta sería, pero si no soy locutor ni locutora y no quiero serlo, pues con que me entiendan ya basta, ¿no? Pues no. ¿Por qué debe importarte lo que proyecta tu voz? Porque todo comunica, absolutamente todo. ¿Te acuerdas que hemos platicado en otros programas acerca de cómo nuestro cerebro siempre trata de sacar información lo más pronto posible porque, es el menor gasto energético? Entonces no le gusta que lo hagamos pensar mucho y por lo tanto saca conclusiones muy rápido de una serie de aspectos. En el caso de cuando alguien te ve primero, lo que hace es decidir acerca de ciertos aspectos, qué tan amigable eres, qué tan confiable eres o no. Y fíjate, el último estudio, que me parece muy interesante, demostró que en solamente 38 milisegundos tú puedes tomar decisiones acerca de una persona por aquello que puedes inferir de su apariencia. Entonces, ¿por qué hace esto nuestro cerebro? Te decía, está ahorrando energía y también su función principal es protegernos de amenazas. En eso entra a trabajar la amígdala cerebral. Y la amígdala cerebral lo que hace es, detecta aquellas cosas que pueden inspirarnos miedo para esta respuesta de huir o atacar. Y por otra parte también en la amígdala se consolidan aspectos emocionales, ¿no? Memorias emocionales, estos recuerdos. Por lo tanto, es un área muy activa y ahí es donde también importa qué tan confiable es tu rostro para mí o tu apariencia en términos generales. Ahora, eso es en cuanto a la apariencia. Pero ¿sabías que la voz también tiene esa misma función? Entonces no se trata nada más de que hables bien o tengas una bonita voz. El último estudio que te voy a compartir aquí, que me pareció fascinante, lo que hacen justamente es evaluar, ¿qué proyecta la voz de una persona? Una voz, por supuesto, transmite emociones.
Pero más allá de eso, ¿qué proyecta? ¿Te has puesto a pensar qué proyecta tu voz? ¿Tú crees que proyectas autoridad, confianza, seguridad, gravitas, ¿no? Este peso, energía, tranquilidad? ¿O será que transmites flojera, indiferencia, agresividad, fastidio, cursilería, debilidad? En esta investigación que te comentaba, justamente lo que hacen este equipo multidisciplinario es observar, ¿no? Pedirle a la gente que evalúe a personas, que además se trata de un experimento interesante porque evalúan a alguien que habla castellano y a alguien que habla inglés y cruzan también la información. Y entonces, con una sola palabra, las personas puntuaban 3 aspectos fundamentales de la persona que no habían visto, solamente era su voz. A partir de la palabra hola, la gente definía qué tan atractiva o atractivo es la persona que escuchaban, qué tan agresivo y qué tanta confianza podían tenerle. Fíjate, con una sola palabra. Y además es la palabra que más pronunciamos cuando conocemos a alguien. Así que imagínate la cantidad de información que tiene tu voz para generar no solamente que decidan cómo eres, sino actuar en consecuencia. Es decir, no me voy a comportar igual con alguien que me parece que es agresivo y entonces tengo que levantar ciertas defensas que con alguien que me parece muy cercano. Ahora, al margen de esto, hay otros 2 aspectos de la personalidad que en términos generales se evalúan, tanto en las voces masculinas como en las voces femeninas. Estos 2 ejes, entonces, son paralelos. Un eje lo que evalúa es la confianza, ¿no? La cercanía y el agrado. Y el otro, lo que evalúa, por el contrario, es la fuerza y el dominio. Entonces, la voz te da muchísima información respecto a estos 2 aspectos para que tú más o menos puedas hacerte una idea de la persona. Pero antes, la pregunta, ¿cuál es una buena voz? ¿Cómo es una buena voz? Vamos a escuchar. I was not such an idiot as to believe this was possible. Yet in you, I found everything I want. You are beautiful, gay, giving, gentle, idiotically and deliciously feminine, sexy, wonderfully intelligent and wonderfully silly as well. Bueno, en esa voz, aunque no conociéramos a quien habla, hay mucha información. Estoy segura que puntuaría muy alto en atractivo, aunque no supiéramos de quién es esa voz. Una buena voz es un sonido de calidad, con un volumen y entonación correctos, sin esfuerzo, que sea fácil de entender y que además represente tu personalidad. Prácticamente es como tu huella digital. Vamos a ver entonces en qué consiste esta información que proporciona tu voz y cuáles son esos errores que te pueden costar muchísimo sin darte cuenta. ¿Cuáles son estos 7 errores o problemas frecuentes que van a afectar la manera en que te perciben los demás? Y aquí los tenemos. Mala respiración, volumen de voz bajo, una mala dicción, falta de variedad en el tono, ritmo, volumen, una voz débil o nasal, un sonsonete y muletillas. Vamos a ver uno por uno. Problema número 1, la mala respiración. No es algo que se autodiagnostique muy fácil, es decir, no llegan y me dicen, es que respiro mal. No, lo que me dicen, su queja es, por ejemplo, se me reseca muchísimo la garganta cuando estoy dando un discurso o una presentación, o se me acaba el aire al final de las frases, o bien también la queja sí, de que otros dicen que se escucha muy fuerte como respiro. Este problema es serio no solamente porque te impide hacer bien tus discursos o tus presentaciones, sino por lo que proyecta. En un caso así, en el caso de que respires mal y tengas alguno de estos reflejos, lo que estás proyectando, fíjate, es cierta inseguridad o debilidad. Esa sensación de te falta el aire. Y eso es como si te fueras a desmayar. De modo que no esperaríamos que un líder o una líder hable así. Entonces, cuidado con la mala respiración. El segundo error tiene que ver con un volumen de voz bajo. Una cosa es hacerlo a propósito, porque también es un efecto que te funciona cuando estás dando un discurso o una presentación y, por ejemplo, haces algo como, y aquí entre nos les tengo que contar un secreto. Eso es un efecto, pero si tu voz en realidad no se escucha muy bien, si se queja los demás de no se te escucha o no se te entiende muy bien al final, o bien hablas hacia adentro, como que te comes el volumen de la voz, cuidado porque proyectas inseguridad, no inspiras confianza y mucho menos vas a inspirar autoridad. El punto número 3 es una mala dicción. ¿Cómo van subiendo los fondos o bajando? Entonces, son temas muy diferentes
Hay países que dependiendo de cada país en vaivén económico. Y eso es, ya sea que hables rápido o hables despacio, se puede tener mala dicción en ambos casos. Porque una mala dicción es como que se enciman las sílabas, se enciman las palabras. Y, por ejemplo, si estás hablando con un micrófono, es peor todavía porque nadie va a entender absolutamente nada. Si además eres hombre y tienes una voz grave o es gutural, es peor todavía, no se entiende nada de nada. Una mala dicción, además de que no permite que se entienda lo que estás diciendo, te proyecta como alguien o con poca confianza o agresivo inclusive, porque no te importa que los demás te entiendan. Entonces no es un defecto menor. La mala dicción, más allá de que impide que se comprenda exactamente lo que estás diciendo, proyecta una imagen arrogante porque no haces el esfuerzo de lograr que los demás puedan comprender tu mensaje. El cuarto error es falta de variedad o ritmo o volumen, es decir, no modular bien la voz. Y esto se conoce más o menos como el monótono. ¿Te acuerdas de esas clases que además seguro tocaban a las 7 de la mañana, en donde la profesora o el profesor hablaban así todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo? Te desconectaban evidentemente en el minuto 5. Pero además de eso, hay otro tipo de falta de variedad, de volumen, tono, velocidad. Es la gente que habla todo el tiempo muy alto, muy alto, muy alto, muy alto y como muy un poco así. O bien, la gente que habla lento y bajo, ¿no? Que, bueno, en los tres casos, no importa, realmente no es una voz que ayude a tu audiencia porque se va a desconectar por una parte. Y por otra, si hablas con una voz como muy aguda, ¿no? Siendo hombre o mujer, lo que proyectas es cierta crispación, digamos. Inspiras crispación, así ya que se calle, por favor. Y también generas desconfianza. En el otro caso, si hablas con un volumen bajo y además lento, también proyectas arrogancia e indiferencia. Es como, bueno, yo estoy aquí porque me mandaron y no hay más. Pero además, otro factor, ninguna de esas opciones es atractiva como personalidad, ni tampoco es propia de una persona líder. El quinto error, una voz débil o una voz nasal. La voz débil es el equivalente de que alguien te dé la mano cuando lo conoces y sea como un pescado muerto, así como... Bueno, hay voces que son planas, que no tienen brillo, que no tienen nada memorable. Y hay otras que son memorables, pero porque son muy nasales, como que si estuvieran siempre enfermos y llegan al grado de ser incluso como gangosos. Imagínate una persona líder, ¿no? Pensemos en un general que da órdenes a un ejército y tuviera una voz así, pues como si no tiene fuerza y no es memorable o es nasal. A lo mejor provoca hasta risa. Pero en realidad, llevado al plano profesional, lo que hacen es restarte seriedad. No inspiras confianza, no inspiras fuerza ni gravitas, ¿no? Esta como poder que proyectas. Y tampoco contribuye en ninguno de los campos, ni de qué tan competente eres, ni de mucha calidez. Entonces no sirve para nada, como quien dice. Y tampoco es atractiva. Así que observa si tu voz es un poco X, como de pescado muerto, y también verifica si no estás siendo demasiado nasal cuando hablas. El sexto error, iba a decir que es mi favorito, pero no, es algo muy común, el sonsonete. Ojo, es distinto el acento. Las personas de Veracruz tienen un acento y las personas de Monterrey tienen otro. Y hay quienes dicen que los chilangos tenemos acento, yo digo que no, pero lo que sí a veces tenemos es un sonsonete. Y es el sonsonete chilango fresa. Y, ¿me entiendes? Es horrible, es fatal. Pero además, ahora te explico qué pasa. Es como una especie de rizo, ¿no? Otro tipo de sonsonete es fatal, es aquel que termina como en pregunta todo el tiempo. Ese lo escucho mucho, por ejemplo, en las mujeres también. Y otro tipo de sonsonete es aquel que cuando van a dar un discurso bueno, leen un discurso o hacen una presentación, parece que están declamando un poema, ¿no? Que están haciendo algo muy exagerado. O bien, como un tipo de sonsonete como marcha, ¿no? Tararán, 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 tararán. Se escucha. O bien, el gustado tono de político mexicano del siglo pasado de compatriotas. Alargas las vocales innecesariamente. En estos tres tipos de sonsonetes, haces muy fácil que la gente se desconecte de lo que estás diciendo
para estar fijándose en el tono, lo cual no funciona, pero además, en el caso de las preguntas, de las oraciones que terminan como preguntas, lo que hacen es restarte credibilidad, especialmente si eres mujer. Entonces, ten mucho cuidado en cómo terminas las frases. Piensa que es como si fueras hacia arriba en vez de ir hacia abajo o terminar plano. El número 7, usar muletillas o palabras de relleno. Las muletillas, porque quizá no se dicen así en otras partes donde se habla español, es usar esas frases o palabras después de terminar pues, una oración, ¿no? ¿Verdad? ¿O qué? Esas son fatales porque proyectarán, como te imaginas, falta de seguridad. Cuando hay algo curioso, en realidad a veces se hace, o las personas que he visto que lo hacen, tienen esta tentación de verificar si está comprendiendo lo que están diciendo, pero no es la manera correcta. Otro tipo de muletillas, y ahí confieso que he sido víctima, es usar una palabra para unir párrafos u oraciones, y a mí me pasa con la palabra entonces. Estoy contando algo y entonces, tengo que estar muy vigilante de eso para que no me pase tan frecuentemente. Pero además de que es irritante, se considera una falta de seguridad. Así que, bueno, vamos a pensar que en vez de hacerlo así como una palabra que una frases, puedes usar un espacio, ¿no? Es decir, un silencio. Ya hablaremos de eso en la próxima sesión. Y hay expresiones de relleno que son simplemente sonidos a veces. Esas tampoco son adecuadas. ¿Por qué? Porque lo que proyectan quizá es que no estás muy seguro de lo que vas a decir. Ahora, tienen un solo aspecto positivo. Y es que a veces proyectan que estás pensando algo que te acaban de proponer, por ejemplo. Pero en términos generales no son correctas y puede ser evaluado como alguien también poco confiable porque quizá estás inventando ciertas cosas. Y las palabras, o más bien expresiones de relleno como también se perciben como falta de fuerza, como falta de seguridad, pero tienen un aspecto curioso. Para algunas personas o en algunas situaciones se utilizan estratégicamente, digamos, para mostrar que estás pensando algo y quizás estás repitiendo la propuesta de alguien y estás considerándolo. Pero en términos generales no sirven de nada, son palabras de relleno que podrías quitar perfectamente y te voy a enseñar cómo hacerlo. Ya vimos los 7 errores más comunes y que sin darte cuenta pueden estar afectando no solamente cómo se comprende tu mensaje, sino también cómo te percibes tú como persona, si eres líder o no, si eres cercano o no, si eres capaz o no. ¿Cómo corregimos estos errores? Es justamente lo que vamos a ver en el siguiente programa. Pero por lo pronto, para que no nada más nos quedemos con los errores, te voy a dejar 3 puntos de tarea para que empieces a mejorar. Punto número 1, grábate. Grábate en 2 circunstancias. Cuando estás hablando normalmente con tu familia, en tu casa, etc. Y otro, cuando estés en el ámbito profesional presentando o siendo parte de una junta. Después escucha estas 2 grabaciones y empieza a verificar si cometes alguno de estos 7 errores que hemos visto el día de hoy. Lo primero para corregir tu error es darte cuenta dónde lo cometes, en qué circunstancia lo cometes y si lo cometes frecuentemente. Y el tercer punto de tarea, empieza a leer en voz alta. Cosas chiquitas. Un poema, un cuento, algo chiquito, pero lee todos los días en voz alta por lo menos una página. Por otra parte, también te propongo que cantes, ya sea en la regadera o te pongas tus audífonos y cantes con mucha fuerza, sin gritos tampoco, pero esta parte, estos 2 ejercicios, vamos a ver para qué funcionan y cómo puede ser parte de la solución para alguno de estos 7 errores que afectan tu voz. Te espero entonces en el próximo programa.